¿Qué harías si un desconocido te insultara sin razón alguna? ¿Cómo reaccionarías si te vieras en peligro de muerte minutos después de haber juzgado a esa misma persona? Richard Harlow, un ejecutivo de éxito, jamás imaginó que su actitud despreciativa hacia un médico negro durante un vuelo cambiaría por completo su destino. Era un día común de verano, y el aire en el aeropuerto de Atlanta vibraba con la energía de los miles de viajeros que corrían por los pasillos. Las maletas giraban sobre las bandas de equipaje, los anuncios sonaban con un tono casi monótono y las voces se mezclaban en un murmullo constante. Entre esos viajeros se encontraba Richard Harlow, un ejecutivo de una importante empresa de tecnología, de unos 50 años, que se sentía completamente en control de su vida. Un hombre que había alcanzado el éxito por su cuenta, o al menos eso pensaba. Con su traje impecable y su mirada autoritaria, Harlow caminaba por la terminal con la seguridad de quien tiene todo bajo control. Había tenido una mañana ajetreada, pero lo único que le importaba ahora era llegar a Nueva York para una importante reunión. El vuelo en el que iba a embarcarse era solo un escalón más hacia otro éxito en su vida. Pero, antes de embarcar, Harlow se detuvo a revisar unos correos electrónicos en su teléfono. Se sentó en una de las sillas cerca de la puerta de embarque y, mientras tecleaba en su dispositivo, no pudo evitar notar a un hombre que se acercaba a la misma zona. Un hombre alto, de cabello rizado, con un uniforme sencillo pero impecable, que parecía no encajar en el entorno. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue su piel. Era negro. Harlow no estaba acostumbrado a ver a personas de color en posiciones de liderazgo o influencia, y de alguna forma, le incomodaba. El hombre pasó frente a él y se sentó en una silla cercana, sacando un libro con calma. Harlow, sin pensarlo mucho, volvió a su teléfono, convencido de que ese encuentro no sería más que una coincidencia en el flujo de su día. El embarque fue anunciado, y todos los pasajeros comenzaron a levantarse para hacer fila. Richard se adelantó con su habitual paso decidido, asegurándose de que su lugar en primera clase estuviera intacto. Pero justo antes de abordar el avión, Harlow vio como el hombre que había observado antes, el médico negro, también se levantaba para abordar el mismo vuelo. Seguro que es uno de esos médicos sin mucha experiencia, pensó Harlow con una sonrisa de desdén, sin siquiera darse cuenta de lo prejuicioso que sonaba. Lo que él no sabía es que ese médico sin mucha experiencia, como él lo había catalogado en su mente, estaba a punto de ser la única persona que podría salvarle la vida. El vuelo comenzó de manera tranquila, con los pasajeros acomodándose en sus asientos. Harlow se instaló cómodamente en su asiento de primera clase, mientras el médico, que se presentó como Dr. Marcus Williams, se sentó unas filas más atrás, cerca del pasillo. Richard observó cómo el médico parecía relajado, como si fuera parte de una rutina diaria. En cambio, él mismo pensaba que su vida estaba llena de desafíos importantes y de decisiones cruciales. Durante las primeras horas del vuelo, todo parecía transcurrir sin incidentes. Sin embargo, a mitad de trayecto, las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. En ese momento, un pasajero del lado opuesto de la cabina comenzó a sentirse mal. Primero, un ligero mareo, seguido de una tos que no parecía detenerse. En minutos, el hombre comenzó a sudar profusamente y su piel se puso pálida. Los asistentes de vuelo, preocupados, intentaron brindarle asistencia, pero rápidamente se dieron cuenta de que la situación era grave. Fue entonces cuando el capitán de la aeronave, por el altavoz, pidió la ayuda de cualquier médico a bordo. La voz de emergencia resonó por todo el avión y, como si fuera una llamada a la acción, los pasajeros comenzaron a mirar nerviosos. Richard, que estaba en un asiento de primera clase, ya había escuchado el ruido y el alboroto que provenía del pasillo. Sin pensarlo, miró a su alrededor, esperando ver alguna reacción rápida, alguna persona que se levantara para actuar. Pero fue el Dr. Williams, el hombre que había observado al principio del vuelo, quien se levantó con calma y se dirigió al lugar donde el pasajero estaba siendo asistido. Mientras Richard lo veía caminar por el pasillo, una mezcla de sorpresa y disgusto cruzó por su rostro. ¿Quién se creía este tipo? ¿Un médico común que se iba a presentar como un héroe?
Seguramente ni siquiera tiene la educación necesaria, pensó Richard, mientras observaba al Dr. Williams tomar el control de la situación. Pero lo que no sabía era que ese hombre, ese médico negro, había sido entrenado para enfrentar situaciones mucho más extremas que esta. Su experiencia no provenía solo de la teoría, sino de años de trabajo en hospitales de zonas conflictivas y en condiciones que muchos otros habrían evitado. El Dr. Williams llegó al lado del hombre que se encontraba visiblemente mal, y rápidamente comenzó a evaluar su condición. Mientras trabajaba, su voz era calmada, casi como si estuviera en su consultorio, dando órdenes claras y precisas a los asistentes de vuelo. Necesito oxígeno aquí, y asegúrense de que no haya nada que lo presione en el torso, decía mientras revisaba los signos vitales del pasajero. El médico, sin titubeos, sabía que la situación era seria. El pasajero podría estar sufriendo un ataque al corazón, y si no se tomaban las medidas adecuadas, su vida corría peligro. Richard Harlow observaba desde su asiento, aún con sus prejuicios presentes, pero ahora algo había cambiado. El Dr. Williams estaba trabajando rápido, con una seguridad envidiable. La calma con la que trataba a los asistentes de vuelo y la forma en que gestionaba el pánico de los otros pasajeros comenzaba a imponerse sobre la arrogancia inicial de Richard. Este tipo realmente sabe lo que está haciendo, pensó Richard, aunque con un retorcido sentimiento de sorpresa y confusión. El Dr. Williams había logrado estabilizar al pasajero, pero sabía que lo peor aún podía suceder. En el aire, las opciones eran limitadas, y la situación podría empeorar en cualquier momento. El Dr. Williams pidió a la tripulación que se comunicara con el piloto para coordinar una posible desviación a un aeropuerto cercano, ya que el hombre necesitaba atención médica inmediata. Richard no pudo evitar escuchar la conversación que se desarrollaba a pocos metros de él. ¿Quién es este hombre?, pensó para sí mismo, mientras miraba con una mezcla de admiración y duda. Era difícil de creer que el mismo hombre que había juzgado al principio del vuelo fuera ahora el mismo que estaba a punto de salvarle la vida a otro pasajero. El avión finalmente hizo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano, donde el pasajero fue rápidamente trasladado a un hospital. Mientras la situación se calmaba y los pasajeros comenzaban a relajarse, Harlow se quedó en su asiento, perdido en pensamientos. Mientras el avión aterrizaba de emergencia, Richard Harlow no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Todo había sucedido tan rápido, que aún le resultaba difícil procesarlo. Estaba acostumbrado a estar en el centro de la atención, a ser la persona que solucionaba los problemas y a recibir la admiración por su éxito. Pero en ese momento, el centro de atención había sido el Dr. Williams, un médico negro al que había juzgado antes del vuelo, sin conocer su valía. El aterrizaje fue más brusco de lo que esperaba, pero en cuanto las ruedas del avión tocaban el suelo, una sensación de alivio recorrió la cabina. Los pasajeros se miraban unos a otros, muchos aún atónitos por los eventos ocurridos en el aire. Algunos hablaban entre ellos, tratando de comprender lo que había sucedido, mientras otros simplemente respiraban con más calma, agradecidos de estar a salvo. Richard observó cómo la tripulación de vuelo ayudaba a los paramédicos a sacar al pasajero afectado, mientras el Dr. Williams permanecía cerca, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Al final, cuando el avión finalmente se detuvo y la puerta se abrió, los pasajeros comenzaron a bajar, pero Richard se quedó sentado, mirando al médico que acababa de salvar una vida. El Dr. Williams parecía no necesitar ninguna clase de reconocimiento. Simplemente había hecho su trabajo, como si fuera una rutina, sin buscar aplausos ni halagos. Sin embargo, eso fue lo que dejó una huella profunda en Richard, la humildad de ese hombre, que había sido menospreciado sin razón alguna por su color de piel y que ahora había demostrado ser la persona más importante en esa cabina. Cuando finalmente Richard salió del avión, las luces del aeropuerto le cegaron por un instante. Su mente estaba a 1000 por hora, con pensamientos que se atropellaban unos a otros. Decidió caminar un poco para despejarse y tratar de ordenar sus ideas. El calor del verano parecía hacer todo aún más confuso. Sin embargo, lo único claro en su cabeza era lo que había presenciado. Había sido testigo de una vida salvada por alguien a quien, en un principio, había mirado con desdén. En ese momento,
Algo en su interior cambió. Richard siempre se había considerado una persona racional, alguien que no se dejaba llevar por prejuicios, pero esa experiencia había desafiado su forma de pensar. El Dr. Williams no solo había salvado a alguien, sino que había sacado a Richard de su propia burbuja de comodidad y arrogancia. Esa noche, mientras Richard cenaba en su hotel, no podía dejar de pensar en el médico. Decidió buscar su nombre en Internet, aunque no sabía muy bien qué esperaba encontrar. Al escribir Dr. Marcus Williams, una serie de artículos, publicaciones en redes sociales y entrevistas comenzaron a aparecer. Richard, sorprendido, descubrió que el Dr. Williams era un médico altamente calificado, con una trayectoria impresionante. Había trabajado en varias organizaciones humanitarias y había sido reconocido por su trabajo en comunidades de bajos recursos, donde la medicina de calidad era escasa. Había sido incluso nominado para varios premios por su dedicación en situaciones extremas. Con cada artículo que leía, Richard sentía que su juicio inicial se desmoronaba aún más. Ese hombre no solo era un médico excepcional, sino que también había sido un ejemplo de dedicación y esfuerzo. De repente, Richard se sintió avergonzado por los prejuicios que había albergado antes del vuelo. Había visto al Dr. Williams como alguien fuera de lugar, como una persona cuyo éxito no estaba a su altura, solo por el color de su piel. Pero ahora, al leer sobre su vida y carrera, Richard comprendía lo equivocado que había estado. Esa noche, mientras el peso de sus propios prejuicios recaía sobre él, Richard hizo una promesa a sí mismo. Decidió que nunca más permitiría que el color de piel de una persona definiera su valor o su capacidad. El Dr. Williams le había enseñado una lección que, a pesar de su éxito profesional, nunca había aprendido: el verdadero valor de una persona no se encuentra en su apariencia, sino en sus acciones, en su dedicación y en su humanidad. Al día siguiente, mientras esperaba su vuelo hacia Nueva York, Richard se dirigió al mostrador de atención al cliente del aeropuerto. Allí, tomó una decisión inesperada. Pidió hablar con el capitán del vuelo de regreso para agradecerle por su excelente trabajo y, de paso, para hacer una solicitud especial. Quiero asegurarme de que el Dr. Marcus Williams reciba el reconocimiento que merece, dijo Richard. Estoy dispuesto a cubrir todos los costos para que él y su familia reciban el mejor trato posible durante el vuelo de regreso. Lo que hizo ayer fue un acto de valentía y profesionalismo que no puede pasar desapercibido. El empleado del aeropuerto, sorprendido por la solicitud, se comprometió a transmitir el mensaje. Richard sabía que no podía cambiar el pasado, pero quizás podía hacer algo para reparar el daño que su ignorancia había causado. Unas semanas después, Richard recibió una carta del Dr. Williams. En ella, el médico le agradecía su gesto, pero le hacía saber que no necesitaba ningún reconocimiento especial. Lo hice porque era lo correcto, escribió el Dr. Williams. Mi trabajo no es para ser reconocido, sino para ayudar a las personas. A veces, el mayor reconocimiento viene de dentro, cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo importante, incluso sin que nadie nos lo pida. Esas palabras calaron hondo en Richard. Había encontrado en ese hombre no solo un médico, sino una fuente de inspiración. El cambio que había experimentado no fue inmediato, pero con el tiempo, Richard comenzó a ver el mundo de manera diferente. A partir de ese momento, cada vez que interactuaba con alguien, trataba de hacerlo sin prejuicios, sin importar su color de piel, su estatus social o su lugar de origen. Con el paso de los meses, Richard Harlow se dio cuenta de que el encuentro con el Dr. Williams había sido un punto de inflexión en su vida. No solo porque lo había salvado de un incidente en el vuelo, sino porque lo había enfrentado a su propia visión distorsionada del mundo. Los días que siguieron fueron una mezcla de reflexión, autoconocimiento y transformación. Richard comenzó a entender que su éxito profesional y el nivel al que había llegado no lo hacían superior a nadie, y mucho menos le daban el derecho de juzgar a otros por su raza, su origen o su posición social. El primer cambio fue casi imperceptible. De a poco, comenzó a cuestionar sus pensamientos y actitudes. En reuniones de trabajo, cuando escuchaba comentarios despectivos o prejuiciosos sobre las personas de color, ya no era el primero en reírse o en ignorarlos.
Empezó a corregir a sus compañeros, a hablarles sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Al principio, muchos se burlaban de él, pero poco a poco comenzó a notar que las conversaciones cambiaban, que la gente empezaba a cuestionarse a sí misma, al igual que lo había hecho él. Richard también comenzó a involucrarse en causas sociales. Se unió a organizaciones que trabajaban para brindar acceso a la educación, a la salud y a mejores oportunidades para comunidades desfavorecidas. No lo hizo como una estrategia de marketing personal ni para ganar puntos. Lo hizo porque sentía que era lo correcto. Porque después de todo, el éxito verdadero no venía solo de los negocios, sino de hacer algo que realmente dejara una huella positiva en el mundo. Un día, casi un año después del incidente en el avión, Richard estaba en una conferencia en la que hablaba sobre liderazgo empresarial y responsabilidad social. Durante la conferencia, recordó a todos la importancia de mirar más allá de las primeras impresiones, de superar los prejuicios y de reconocer el valor humano de cada individuo. Cuando uno tiene éxito, es fácil olvidar que ese éxito no se construye en el vacío. Se construye sobre las interacciones, sobre el respeto y sobre la empatía. Cada persona tiene una historia, un valor y un propósito. Y nadie debería ser juzgado por su apariencia o su origen, dijo Richard a la audiencia, sus palabras ahora llenas de convicción. Mientras tanto, el Dr. Marcus Williams siguió con su vida, sin saber del impacto que su acto heroico había tenido en un hombre que, a priori, no le había prestado más que indiferencia. El médico continuó trabajando en su comunidad, atendiendo a sus pacientes con la misma dedicación y humildad con la que lo había hecho siempre. Nunca buscó reconocimiento, pero la vida tenía una forma curiosa de devolverle el favor. Años después, en una entrevista sobre su carrera, se le preguntó sobre el vuelo en el que había salvado una vida. No hice nada extraordinario, respondió, con su característica modestia. Solo hice mi trabajo. Lo que me importa es que esa persona esté bien ahora. Eso es lo que más me satisface. Y aunque no sabía que su acto había cambiado la perspectiva de Richard, algo en su interior también había cambiado. La vida, en su forma más sencilla y directa, le había demostrado que cada vez que ayudaba a alguien, estaba contribuyendo no solo a mejorar la salud de esa persona, sino también a transformar el mundo, poco a poco. El final de la historia no está en un gran evento o en un reconocimiento público. No hay una ceremonia para el Dr. Williams ni una gran recompensa para Richard Harlow. La verdadera transformación sucedió en la cotidianidad de sus vidas, en los pequeños gestos y en las decisiones que tomaron cada día después de ese vuelo. Richard, un hombre que había creído que la vida era solo cuestión de trabajo duro, éxito y fama, ahora entendía que las lecciones más importantes a veces no vienen en libros de texto ni en seminarios de liderazgo, sino en los momentos más inesperados. Un vuelo, un prejuicio superado y un acto de humanidad. El Dr. Williams no solo había salvado la vida de un pasajero, sino que, sin saberlo, también había salvado a Richard de una vida de ignorancia y prejuicios. Y aunque Richard nunca tuvo la oportunidad de volver a agradecerle personalmente al médico, sabía que la lección estaba grabada en su mente para siempre. Cada vez que se enfrentaba a una decisión, pensaba en lo que el Dr. Williams le había mostrado: la verdadera grandeza de una persona se mide por la bondad, por la capacidad de ver más allá de las apariencias, y por el valor de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te lo pide. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas la próxima que recomiendo aquí. Es otra mirada importante para entender y cambiar el racismo. Haz clic ahora y sigamos hablando de lo que importa.